Hoy el programa tiene un tinte migratorio porque está con nosotros la licenciada Carmen Yadira Comprés para hablar de migración a Estados Unidos, migración a Europa, y el tema migratorio está de moda, no por todo lo positivo, hay cosas que hay que arreglarlas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con esta migración irredenta que tenemos aquí? Buenas tardes, bienvenida al programa. Hola Tony y todos los televidentes, muchísimas gracias por su sintonía y por estar aquí con nosotros para saber temas de migratorio con toda la verdad, como es el título de este programa. Yo me pregunto, como mucha gente, ¿por qué el dominicano cuando sale, cuando se va a Estados Unidos, cuando se va a Europa, aprende a respetar las normas? Si tiene que esperar que el cambio de la luz roja, lo hace. Si tiene que pedir disculpas, lo hace. Si tiene que hacer fila para entrar a un baño, lo hace. ¿Y por qué hay otras culturas que no se adaptan a lo mismo? Bueno, yo creo que ya es un tema sociológico y que ese tema realmente, nosotros los dominicanos no tenemos educación de familia. Nuestra generación, Tony, acuérdate cómo fue que nos han criado con muchas reglas y mucho respeto hacia los demás. Aunque en general creamos que nos estamos cayendo a pedazos y que no estamos obedeciendo, pero realmente sí, el dominicano viene de una sociedad donde cuando se le impone el respeto, sí que lo aplicamos. En cambio, otras sociedades no, porque realmente no han tenido esa cultura y esa educación de familia. Yo digo, cuando Donald Trump habló de los salvadoreños, de los haitianos, de los puertorriqueños, no habló de los dominicanos, o sea que no estamos tan mal en Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros, fíjate, tú has mencionado países y el estado de Puerto Rico incluyendo, que han tenido la necesidad de valerse por potencias extranjeras grandes. O Puerto Rico, que no es una potencia extranjera, sino que es un estado dentro de los Estados Unidos. Pero cuando me hablas de Haití, de El Salvador y de todos esos países, son países que han pasado por crisis muy agudas o por terremotos que lo han devastado o por dentro de la misma sociedad tienen las maras, que son las pandillas, o tienen guerrilleros. Entonces no es la situación de República Dominicana. República Dominicana es un país que donde quiera que va, la colonia dominicana se destaca por su trabajo honesto y por su fuerza laboral. En cambio, estos países donde el TPS se lo acaban de quitar es porque son países que han tenido una crisis muy diferente a la de nosotros. Nosotros no hemos tenido la necesidad, y Dios nos libre de tener esas necesidades de emigrar de esa manera a causa de un fenómeno natural agravado o una sociedad que se ve envuelta en guerrillas o maras, que eso no ha sucedido con nosotros. Pero yo creo que estamos reivindicando de algún modo al dominicano que quiere y tiene interés de viajar y conocer el mundo, conocer culturas o cambiar de vida. El dominicano está descendiendo en su afán de hacer las cosas de manera ilegal y lo está haciendo por la vía correspondiente. ¿Es así? Yo creo que sí. El dominicano se está concientizando, cada día está más consciente de que solicitar un visado en base a documentos falsos puede tener una repercusión porque hay leyes que castigan estas acciones, estas malas acciones. El dominicano está entendiendo que no es ir a donde una persona a la calle o una oficina maltrecha para hacer su papeleo falso. Ya está entendiendo que ir a solicitar un visado requiere de una legalidad de lo que tiene y que por poco que usted tenga, si lo presenta bien, puede obtener el beneficio del visado. Creo que sí, que está bajando mucho esas necesidades de es un punto a favor. Fronteras, sí, es un punto a favor. No te voy a decir que no siguen cruzando fronteras. Sí, el dominicano lo sigue haciendo, pero lo sigue haciendo aquel que entiende o está totalmente convencido que no hay una forma legal de llegar a los Estados Unidos. Pero todo el que tiene una forma legal de llegar a los Estados Unidos ya se está sometiendo a un proceso
donde usted va a presentar las documentaciones que realmente le pertenecen y que realmente son sus documentaciones legales para evitar en un futuro que pueda tener una sanción bajo las leyes migratorias que dice que si usted presenta documentaciones falsas, evidencia falsa o documentaciones falsas, puede ser de por vida una persona inelegible para obtener un visado de paseo. Bien, vamos a ver entonces en función, hay dos procesos básicos para viajar a Estados Unidos. Uno es siendo requerido por un dominicano pariente que viva allá y el otro es hacerlo por la vía de turismo. ¿Cuál de los dos es más activo de estos dos mercados? Yo creo que a la par, están prácticamente a la par. La visa de no inmigrantes son unas 40 visas que pueden ser la visa B1, B2, que es la que la mayoría de los dominicanos solicitamos, visa de trabajo, que no es una visa de inmigrante, porque es un tiempo límite para usar esta visa, visas por misioneros, por estudiantes, todas esas visas son visas de no inmigrantes. Ahora, hay visas que son la que tú llamas por un familiar inmediato, que son padre, madre, esposo, puede ser dominicano, puede ser estadounidense, para solicitar una visa de residencia legal y permanecer viviendo en los Estados Unidos como residentes, no de visa de paseo. Entonces eso es una petición que viene de un familiar directo cuando hay lazos de parentesco o de matrimonio o de hermandad, porque hay hermanos que piden a sus hermanos. Entonces, ahí está el parentesco y pueden hacer la solicitud de visa de residencia. Ya, en lo fundamental, ¿cuáles son los requisitos que hay que tener para aspirar a visitar Estados Unidos? Visitar a Estados Unidos y hacer una solicitud de visa de paseo, los requisitos fundamentales es probar, demostrar. Muchas veces las personas me dicen, pero a mí me dieron la visa y no me pidieron ningún documento. Pero a mí no me dieron la visa, tampoco me pidieron ningún documento. ¿Qué pasa ahí? Que el cónsul no pide nada y en unos acierta y en otros niega. Decide. Entonces ahí es donde es importantísimo hacer un buen formulario de DS-160, que es el formulario de solicitud de visa. Entonces usted debe de acogerse a personas serias que le pregunten su historial de vida. Ese DS-160 habla mucho de usted o lo habla todo lo que el oficial necesita saber, si usted es casado, si es soltero, si trabaja, si es empresario, si es estudiante. Y ya en base a esas preguntas, el oficial podría preguntarle sin la necesidad de pedirle ningún documento que corrobore su respuesta y darle el visado o negárselo. Ya, en el caso de la migración por la vía de pariente-pariente, o sea, ¿qué nivel de prioridad hay con esto? Bueno, el nivel de prioridad que hay es simplemente el parentesco. Si te pidió tu papá, si te pidió tu mamá, si te pidió tu hermano, lo único que necesitas es tu acta de nacimiento, donde ese parentesco corrobore eso. Padre, hijo, hermano. Sí, ahí no necesitas ninguna evidencia puede ser evidencia de foto que se estén relacionando, pero ahí no necesita de que tenga carta de banco en común y muchísimas cosas. Simplemente el parentesco hace que usted sea beneficiado por ese visado de residencia. En cambio, cuando son esposos, entonces ahí sí necesita una serie de evidencia de que la relación es real. ¿Cómo que? Se necesita que usted lleve pues los documentos de esa relación, de que su esposo o su esposa envía dinero, que tienen propiedades y cuenta en común, que tienen hijos en común, que tienen, como ya dije, propiedades, y que esa persona que está en los Estados Unidos, ya sea tu esposo o tu esposa, viene con regularidad a República Dominicana a visitarte si tú no tienes el beneficio de una visa de paseo, porque se dan los casos que usted tiene el beneficio de una visa de paseo y usted es que puede visitar a su esposo o a su esposa en los Estados Unidos. Entonces, esas son las evidencias que se requieren. Las peticiones de residencia no se necesitan cuentas bancarias ni evidencias económicas, es lazos que los une a ese peticionario. Ahí no hay solvencia, sino valen los lazos. Sí. Yo decía prioridades, me imagino que esposos e hijos son los prioritarios a la hora de abrir un expediente, de pedir a un familiar. Sí, los esposos ciudadanos americanos son los que tienen prioridad en este caso, prioridad para sus esposas o a sus hijos menores de 21 años.
Y los residentes van en la segunda categoría pidiendo a su esposa o a sus hijos menores de edad. Hay un caso importantísimo que se está dando en el día de hoy en la embajada, y es que los muchachos cuando llegan a la entrevista y no tienen una cita o no están incluidos en la cita, pero tienen 24, 25 años, creen que ya lo sacaron del caso. Tengan seguro que en nuestra oficina estamos trabajando esos casos de inclusión de los muchachos de 24, 25 y hasta 26 años que al momento de llegar a la embajada no le dan el visado y sí tienen derecho al visado cuando son pedidos a través de los hermanos de sus padres o de los mismos padres, o sea, sus abuelos, que es un viaje muy largo. El muchacho, sus padres le llega la notificación de cita y los muchachos encuentran que no están en la cita, pues miren que sí. Les puedo asegurar que la mayoría sí tiene derecho a poder obtener una segunda cita y que están incluidos en esos casos. Hay mucha gente con desconocimiento, incluso asesores que dicen, no lleve los hijos. No. Ya son adultos. No, que tu muchacho no salió en la lista, en la cita, así que tu muchacho no va, no se puede. Sí se puede. Los muchachos hasta 26 años con una petición a través de los padres, por sus tíos o por sus abuelos, y que no aparecen en la cita, sí es posible obtener la residencia. Ojalá y yo, en algún momento podré traerle algunos testigos, pero en nuestra oficina, en Multimigración, sí se están resolviendo esos casos, incluyendo los muchachos de 25, 26 años, cuando no aparece su cita para ir a la embajada porque sus padres fueron beneficiados, son los beneficiados principales. Y entonces sí tienen la oportunidad de tenerlo. Igual sucede cuando una señora está en un proceso de cita o el padre de un niño recién nacido. Entonces tiene cita dentro de 2 meses, pero ya le nació un niño. Hace una semana y le nació un niño y está declarado. Esos casos también podemos incluir esa criatura que acaba de nacer para incluirlo en la cita cuando vaya a la embajada dentro de 1 o 2 meses que ya tienen cita pautada. O aunque no tengan cita pautada, muchos hijos nacen en los procesos y nosotros podríamos notificar el National Visa Center que esos niños acaban de nacer y que deseamos que sean incluidos dentro del paquete de petición. Entonces, tanto menores de edad como los chicos hasta los 26 años, sepan que sí pueden ser incluidos en su caso de residencia, aunque la cita le llegó y no estén incluidos. Sí tienen el derecho de ser incluidos. Es un proceso administrativo que nosotros agotamos con muchísimo éxito. La persona que me pidió en Estados Unidos, estoy poniendo un caso, sí, tiene su asesor allá, pero yo que estoy esperando que me llegue la cita, ¿puedo requerir una asesoría aquí? ¿Es importante yo tener a alguien que me apoye en las informaciones? Bueno, si su asesor en los Estados Unidos, si usted le está dando todo el apoyo y usted queda con alguna duda, bueno, usted puede acercarse a nuestra oficina Multimigración y nosotros con muchísimo gusto podremos ayudarle en el acompañamiento de hacer el perfil, que muchas veces no saben hacerlo, entonces le toca a los que estamos aquí, vamos a hacer un perfil de cita y cualquier formulario que usted, la persona que tiene contratada en los Estados Unidos, puede que en ese momento, pues muchas veces han llegado clientes porque su asesor en los Estados Unidos está de vacaciones. Entonces quiere en este momento hacer un formulario o un pago al National Visa Center y nosotros con muchísimo gusto hacemos eso. O realmente usted queda con alguna duda, nosotros estamos dispuestos a responderle todas sus preguntas, sobre todo cuando ya van a la embajada a hacer esa cita, necesitan un perfil de cita para ir a la embajada, a Galería 360, antes de ir a su cita de embajada. Entonces, Multimigración, nosotros estamos ahí en la Plaza Texas, con muchísimo gusto podemos trabajar esos casos. Pero hoy quiero que ustedes sepan que hay mucha esperanza, muchísima esperanza para esos chicos de hasta 26 años que sus padres están incluidos de una petición de hermano o de padres, o sea, abuelos o tíos de ese chico de 25 o 26 años, sepan que no pueden perder la esperanza de ir a la embajada y obtener junto con sus padres una visa de residencia. En el caso de, por ejemplo, un hijo o hija pedido por su padre o madre, padre ciudadano, pide a su hijo mayor de edad, ¿esto incluye a los hijos menores o hay que incluirlos en la petición? No, eso incluye los hijos menores de edad.
Hasta 21 arrastra años. Los padres, ciudadanos americanos que piden a sus hijos mayores de edad, incluyen a los nietos del peticionario. Ya. Entonces, también esas peticiones que la hacen los padres, ciudadanos o residentes, me hacen una petición a mí, pero al momento de que a mí me llegue una cita, no me le llega para mi hijo o mi hija que tiene 25 o 26 años, no le llega cita. Pues sí, en esos casos sí pueden ser incluidos, independientemente que el peticionario sea un padre, ciudadano o residente. Entonces sí podemos incluir a los chicos de hasta 26 años en la residencia, aunque no le llegue la cita. Una pregunta que yo la hice en la pasada entrevista aquí con usted, pero que quiero ampliar un poco. El tema de cuando es por residencia la petición, que hay que ir a hacerse el examen médico. Si yo en el examen médico resulto con alguna enfermedad, ¿eso me inhabilita para obtener el visado? No te inhabilita, depende de la enfermedad. Cuando el presidente Barack Obama estaba al frente de la presidencia de los Estados Unidos, hizo un gran aporte a la inmigración de aquellas personas que padecían de SIDA. Antes, hay un tema. Cuando padecían de SIDA, no se le daba el favor de la residencia. Es un discrimen. Barack Obama ya quitó ese impedimento y toda persona que padece de SIDA, cuando vaya al examen médico, lo debe de decir. O de cáncer. Sí, puede presentar. O de tuberculosis. Sí, pero vamos a ver SIDA, que fue lo que ha cambiado últimamente. Ya. Sí puede llevar los medicamentos y un garante en los Estados Unidos que avale que usted va a seguir ese tratamiento en un hospital, etcétera, etcétera. Ya. Pero si usted sale con tuberculosis, entonces es la misma clínica que le hace el tratamiento para sanarse de esa tuberculosis. ¿Ve la diferencia, Tony? Ese se puede hacer en el país en lo que llega el visado. Claro. Tiene que hacerse nuevos análisis determinadas semanas posteriores y cuando usted sale limpio de esa tuberculosis, entonces sí puede obtener el visado de residencia. Bien, voy a cerrar con esta. El valor que tiene en el caso de una solicitud de viaje para una visa de turista, el estar bien asesorado, el no llenar uno por sí mismo el formulario y jugársela por uno mismo. El formulario de S-160 es prácticamente una declaración jurada de usted y de su vida, todo lo que usted pone ahí. Es importantísimo que usted esté bien asesorado para llenar este formulario. Hay mucha gente que yo entiendo que sí, dice, no, porque yo lo sé llenar. Y cuando yo lo llené, a mí me pasó que a mí me dieron la visa porque yo lo llené. Pero entonces usted no está capacitado para llenárselo a una tercera persona, que muchas veces tiene un historial que hace silencio ante usted. Y no es lo mismo sentarse frente a un asesor que podríamos hacer todas las preguntas del lugar y todas las advertencias del lugar si omite alguna respuesta que podría hacerle daño en caso de omisión. Entonces ahí está la diferencia. Hay que tener mucho cuidado llenando el DS-160. Entonces, para eso nosotros estamos. Bien. Para llenarlo y hacerle preguntas de su vida, para que cuando usted vaya a la embajada, el oficial sepa que usted llenó el formulario o ofreció toda la información con la mejor intención posible de su parte. Si tiene interés de viajar a Estados Unidos o a Europa, ahí tiene la asesoría profesional de la licenciada Carmen Yadira Comprés, que está con nosotros fija aquí en el programa cada lunes. Vamos a dar la dirección de Multimigración y el teléfono. Sí, Multimigración está en la Plaza Texas, en la Bartolomé Colón, aquí en Santiago. Los teléfonos son 809-724-5151 y estamos trabajando con citas. El WhatsApp 809-670-0670. Si necesita a través del WhatsApp, pues hacer una cita. Si el 809-724-5151 a veces se congestiona con las llamadas, entonces podría llamar al 670-0670, Plaza Texas, módulo 110, aquí en Santiago, en la avenida Bartolomé Colón. Ahí estamos a su entera disposición. Bien, muchas gracias a la licenciada Carmen Yadira Comprés, experta en migración. Vamos a una pausa breve, en breve más contenido.